Nuestro siguiente ponente es contratado predoctoral FPU en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Fernando Martín Villena, reaprendiendo e investigando el lenguaje de los bilingües. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Martín Villena y si tuviera que definir a lo que me dedico de forma clara y rápida, diría que soy científico de puzzles. En mi trabajo investigo de forma exhaustiva cómo ciertas piezas encajan unas con otras y también investigo qué ocurre cuando juntamos dos puzzles e intentamos hacer uno mayor con piezas de ambos. Bueno, jokes aside, como se diría en inglés, en realidad no soy científico de puzzles, sino lingüista o psicolingüista. Y para simplificar, me gusta pensar en el lenguaje como un puzzle. Un puzzle que contiene piezas de diferente tamaño y con diferente función. Y entre estas piezas tendríamos, por ejemplo, adjetivos, sustantivos, verbos, adverbios, preposiciones, pronombres. No os preocupéis que no os voy a hacer un examen. Y en mi caso, no investigo solamente las piezas de un puzzle, sino que investigo qué ocurre cuando juntamos dos puzzles e intentamos formar uno mayor Bueno, en mi caso no investigo qué ocurre cuando investigamos un puzzle, sino que investigo la interacción de dos puzzles o de dos lenguas en el cerebro de una persona bilingüe. Y entiendo el bilingüismo como un continuo, es decir, entiendo por personas bilingües aquellas que hablan más de una lengua y que son capaces de usarla de manera más o menos competente. Bueno, para que esto quede más claro, os voy a explicar cuál de las piezas que os he dicho es la que más me apasiona. A mí me gustan mucho los pronombres y aún me gustan más cuando son ambiguos. Y para esto os voy a poner un ejemplo. Bueno, como veis aquí, dice, Marcelo se ha personado para cumplir con su papel de vocal suplente en la mesa asignada. Sin embargo, una señora mayor, que era segunda suplente de vocal, se ha ofrecido para suplirle y viajará a Londres con el equipo. Yo no sé vosotros, pero cuando llego a la parte de viajará a Londres con el equipo, no estoy seguro de si quien viajará será Marcelo o Nuestra Señora Mayor. Bueno, no os preocupéis que por suerte la sexta nos lo aclara. Como podéis ver aquí, a modo de aclaración, ya que evidentemente el tuit queda un poco ambiguo, el que viajará a Londres para jugar con el Real Madrid es Marcelo, no la señora, que no sabemos si viaja o no, pero no está inscrita para la Champions. Bueno, y casualidad de la vida, Marcelo no viajará a Londres, pero sí a París esta misma noche para jugar con todo el equipo. Bueno, volviendo a la ambigüedad de la frase, la ambigüedad de esta frase la causó un pronombre, y no un pronombre cualquiera, sino un pronombre nulo, un pronombre que no aparece de forma explícita. Esto es algo que diferencia muy claramente el español del inglés. Mientras que en español estos pronombres son bastante frecuentes y completamente gramaticales, en inglés no tenemos esa posibilidad. Pues bien, lo que ocurre es que las personas bilingües interpretan de forma distinta estos pronombres ambiguos por la interacción de las dos lenguas en el cerebro. Y esto lo voy a ilustrar con esta frase. Como podemos ver aquí, la secretaria ayudó a la enfermera mientras ella escribía una carta. Lo que un español pensaría sería que la enfermera es la que está escribiendo la carta, la segunda persona. Sin embargo, una persona bilingüe de español e inglés no tendría una preferencia clara sobre quién sería la persona que está escribiendo la carta. Y eso lo que hace es que su preferencia sea mucho menos categórica. Dudan incluso de su lengua materna. Pero esto no solo ocurre con los pronombres, esto ocurre a más niveles, como podéis ver en esta publicación de Facebook. Esto lo comenta una persona que lleva viviendo mucho tiempo en Reino Unido y que comenta que se le está olvidando su español. A lo que una persona le dice, y luego cuando vas a España y te sale una palabra en inglés y todos te miran como diciendo, qué flipado. Y la realidad es que no te acuerdas de la palabra en español. Pues bien, esto es un fenómeno muy común en bilingüismo y se conoce como atrición de la primera lengua. Y no solamente se da en los pronombres, sino en muchos otros niveles, y es un fenómeno bastante común. Entonces, aquellos de vosotros que habéis vivido fuera o que estáis viviendo fuera,
si volvéis a España y no usar una palabra en español, pero sí en inglés, podéis decirle que no es vuestra culpa, que es de vuestro puzzle mental, que está un poco messed up, o como se diría en granadino, que está bastante jodido. Muchas gracias.